Nos acompaña ahora y le damos la palabra a el doctor Edgar Valdeleón Pavón de la Universidad Libre. Es abogado, especialista en Derecho Constitucional, magíster en Filosofía con estudios de maestría en Historia, docente de pregrado del área de Derecho Público de la Universidad Libre y coordinador del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre. Muchas gracias por acompañarnos, lo valoramos mucho y adelante hasta por 10 minutos. Muy buenas tardes para todas y para todos. Representante Catherine, muchas gracias por la invitación que nos hizo la Universidad Libre. Mi nombre es Edgar Valdeleón, soy coordinador del Observatorio de Derecho Constitucional y desde el observatorio vemos con muy buenos ojos el proyecto de ley que se está presentando. Cuando la Corte Constitucional estudió la constitucionalidad de la capitalización de intereses, la Corte Constitucional avaló la constitucionalidad de esta capitalización. Bien, pero la avaló en un marco de libertad de configuración legislativa y al mismo tiempo consideró que había un déficit de protección constitucionalmente inadmisible en la medida en que la forma en cómo estaba estructurado el sistema de capitalización de intereses estaba adecuada en un marco para el sistema bancario y no había una norma específica para el crédito educativo. Y entonces, en esa medida, este proyecto intenta responder a ese déficit de protección constitucionalmente inadmisible que previó la Corte Constitucional en la sentencia C-308 del año 2022. Y eso por una razón fundamental también, y es que a pesar de que la Corte Constitucional declara la exequibilidad de la capitalización de intereses, eso no significa que el Congreso de la República pueda prohibirla, porque lo hizo en el marco del margen de configuración legislativa. Entonces, por esa razón, el observatorio considera que uno de los aportes fundamentales, que es la prohibición de la capitalización de intereses, es ajustada a la Constitución, en la medida en que, en la forma de superar el déficit de protección constitucionalmente inadmisible que se encuentra en la sentencia 308 del año 2022, el proyecto de ley aporta a esa finalidad. Bien, queremos resaltar, contribuir al debate de este proyecto de ley, tres aspectos fundamentales para seguir debatiendo y seguir discutiendo y seguir fortaleciendo en el proyecto. El primero, seguramente como se dio en las discusiones de las plenarias, es un aspecto de reserva de ley orgánica. Y es que el artículo 6º, que habla sobre la financiación del ICETEX por medio del presupuesto general de la Nación, existe un parágrafo en el que establece que en el presupuesto general de la Nación habrá las formas en cómo se deberá planear esto en las leyes anuales del presupuesto. Entonces creo yo que el legislador y en las ponencias debería fortalecerse mejor las razones por las cuales esto no es reserva de ley orgánica, en la medida en que si esto se encuentra sustentado en el proyecto de ley, es posible, la Corte Constitucional al momento de eventualmente de hacer un juicio de constitucionalidad permita declarar la exequibilidad de la norma. Entonces es necesario debatir este aspecto que consideramos fundamental y que surgió como consecuencia del debate que se dio en lo aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes. En segundo lugar, consideramos que en la medida en que hay un ejercicio propio de la capitalización de intereses, lo que dijo el compañero que me precedió, el observatorio está de acuerdo también con esta apreciación, y es que el ICETEX, como está estructurado, la tasa de pago de estos intereses no son suficientes como consecuencia del ingreso al mercado laboral de los estudiantes. Entonces, literalmente lo que los estudiantes terminan haciendo es que una vez se gradúan, terminan accediendo a la banca privada para cumplir con las obligaciones adquiridas por el ICETEX. Entonces, si de lo que se trata el proyecto de ley, que está muy bien intencionado, es tratar de adoptar una política, financiera de acceso a la educación, también debería
establecerse ese escenario de evitar de que el cumplimiento de las obligaciones que acceda por medio del ICETEX se termine resortando en el acceso a otro tipo de obligaciones de la banca privada en donde sí hay capitalización de intereses. Entonces, lograr que haya una construcción de una política un poco más amplia fortalecería aún más, que ya lo está, el proyecto de ley del cual estamos debatiendo. Y finalmente, un aspecto fundamental que considero que podríamos argumentar en el Congreso de la República es la necesidad de, en algunos articulados, de consulta previa. Porque hay unas disposiciones que están específicamente establecidas para beneficios a comunidades étnicamente diferenciadas digamos, por jurisprudencia constitucional, este tipo de impactos, que a pesar de que son beneficiados, pues son positivos para las comunidades étnicas, incluso necesitan de consulta previa. Y esto en el trámite legislativo es un poco más acotado en la medida en que si se hace un proceso de consulta un poco más alejado, es decir, aprobado en tercer o cuarto debate, violaría el principio de consecutividad del proyecto de ley. Entonces, inclusive por garantizar un derecho fundamental, generaría la inconstitucionalidad de la norma. Entonces, creo que hay herramientas como estos escenarios en los cuales el Congreso de la República puede argumentar las razones por las cuales, por vicios de competencia y por vicios de procedimiento, el proyecto de ley puede lograr, digamos, a tener un éxito constitucional ante una eventual acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Nosotros de manera académica le haremos llegar una intervención con las cuales podemos fortalecer estos tipos de preocupaciones que desde el observatorio hemos evidenciado y que podemos aportar a la construcción para el fortalecimiento, el robustecimiento de que este proyecto llega a un término feliz, si lo queremos ver de esa forma. Le agradezco mucho, representante. Bueno, muchísimas gracias, Edgar. Muy interesantes aportes y, por supuesto, todo lo que el observatorio nos quiera hacer llegar. Entre más concreto, mejor. Y recibimos todos los aportes que nos quieran hacer.